¿Sabes cuánto dinero se está moviendo en este preciso momento sin que nadie lo note? 400.000 millones de dólares. Esa es la cifra que las grandes tecnológicas están gastando este año en inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, eso equivale al Producto Interno Bruto completo de países como Argentina o Noruega. Todo ese dinero en un solo año apostado a una tecnología que aún no demuestra cómo va a generar beneficios reales. ¿Te parece normal? A mí no. Y mientras tú y yo hablamos, mientras la gente discute en las redes sociales sobre cuál será la próxima aplicación evolucionaria de la inteligencia artificial, algo mucho más grande está ocurriendo. Algo silencioso, algo que no sale en los titulares. Una transferencia masiva de riqueza está en marcha. No es una teoría conspirativa, no es ciencia ficción. Es un proceso que he visto repetirse una y otra vez durante más de 70 años invirtiendo. Y esta vez, créeme, será más grande que todo lo anterior. ¿Quieres saber de qué lado de esa transferencia vas a terminar? ¿Vas a ser uno de los que entregan su dinero sin darse cuenta o uno de los pocos que lo reciben? Porque te adelanto algo, la crisis que se avecina no viene con sirenas ni alarmas, viene disfrazada de progreso, envuelta en promesas tecnológicas, vendida como la oportunidad del siglo. Pero cuando el polvo se asiente, cuando las cuentas finalmente se ajusten, habrá dos grupos de personas, los que supieron ver lo que nadie más veía y los que pagaron el precio de su ceguera. Hoy voy a desvelarte algo que me ha quitado el sueño en estos últimos meses. Voy a mostrarte por qué la combinación de una recesión inminente, la burbuja de la inteligencia artificial y los mismos errores humanos de siempre están creando la tormenta perfecta. Y lo más importante, voy a explicarte qué puedes hacer para prepararte antes de que sea demasiado tarde. Porque la pregunta no es si esto va a pasar. La pregunta es cuándo. Y una más importante todavía, ¿estarás listo cuando llegues? Soy Warren Buffett y esto es La Zona de Warren. Déjame contarte algo. He vivido 14 recesiones. La primera vez que vi una caída del mercado, pensé que era el fin del mundo. Tenía 11 años cuando compré mis primeras acciones. 3 acciones de Cities Service a $38 cada una. Me sentía el rey del universo. Un rey de bolsillo, claro, porque a esa edad lo único que gobiernas es tu entusiasmo y tu colección de canicas. Pero allí estaba yo, convencido de que había entrado al Olimpo de las finanzas. ¿Sabes qué pasó? En días, no semanas, en días, esas acciones bajaron a $27. Fue la primera vez que vi mi dinero desaparecer sin haber hecho absolutamente nada. El pánico se apoderó de mí. Miraba esas cifras en el periódico, como si las acciones pudieran oírme suplicar: por favor, solo vuelvan a 38. No quiero ganar, solo quiero dejar de perder. Y cuando finalmente subieron a 40, ¿qué hice? Vendí más rápido que un corredor olímpico huyendo de un toro. Me sentí un genio. $2 de ganancia. A los 11 años, eso parecía una fortuna. Unos meses después, esas mismas acciones llegaron a $200. 200. Y ahí aprendí la lección que ninguna universidad del mundo me habría enseñado. La paciencia paga dividendos. La impaciencia te cobra intereses. ¿Por qué te cuento esto? Porque lo que viví a los 11 años es exactamente lo que millones de personas están a punto de vivir otra vez. Solo que esta vez no serán $2 de ganancia perdida, serán patrimonios enteros. La transferencia de riqueza más grande de la historia moderna está ocurriendo ahora mismo y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está participando en ella. ¿Tú sabes en qué lado estás? Mira, cada generación cree que su situación es única. Esta vez es diferente, dicen. Lo escuché en 1973. Lo volví a escuchar en 1999, cuando todo el mundo pensaba que Internet había roto las leyes de la economía. Lo escuché de nuevo en 2008, cuando los bancos se desmoronaban.
y la gente juraba que el capitalismo había muerto. Y lo estoy escuchando ahora con la inteligencia artificial. ¿Sabes qué tienen en común todos esos momentos? Que la gente confundió tecnología con magia, confundió progreso con excepción a las reglas y sobre todo confundió precio con valor. Porque déjame decirte algo que aprendí viendo 14 ciclos económicos completos. Las recesiones no preguntan si estás listo, no piden permiso, simplemente llegan, como la marea. Y cuando baja el agua, descubres quién estaba nadando desnudo. Algunos se quedan ahí parados, mirando hacia el horizonte sin entender qué pasó. Otros, los que entienden cómo funciona este juego, ya construyeron el barco antes de que empezara la tormenta. La pregunta no es ¿habrá una recesión? Esa es la pregunta de los ingenuos. La pregunta correcta es ¿cuándo llegará? Y más importante aún, ¿dónde estarás tú cuando el agua retroceda? Ahora bien, hablemos de lo que realmente está pasando. Porque hay una paradoja brutal en el centro de todo esto. La inteligencia artificial es real, tan real como lo fue Internet en 1999. Pero lo que se está pagando por ella hoy, lo que se está construyendo alrededor de ella, no es un cálculo frío de inversión, es un acto de fe colectiva. Es histeria organizada con traje de ejecutivo. 400.000 millones de dólares. ¿Te imaginas qué significa eso? Significa que las grandes empresas tecnológicas están gastando más dinero en infraestructura de inteligencia artificial en un año que lo que muchos países gastan en toda su economía en una década. Centros de datos del tamaño de ciudades, chips que se piden como si mañana no existieran, contratos firmados con compañías que todavía no pueden demostrar un modelo de negocio rentable. Y mientras todo el mundo celebra este renacimiento tecnológico, yo siento lo mismo que sentí en 1999. Una presión en el estómago que me dice que las matemáticas y la realidad no están hablando el mismo idioma. Porque ¿sabes qué? Mi trabajo nunca ha sido adivinar el futuro tecnológico. Mi trabajo siempre ha sido el mismo. Mirar los números, entender la estructura de costos, seguir el flujo de efectivo real, analizar los incentivos de los directivos y del mercado. Y cuando hago eso hoy, cuando miro los números de la inteligencia artificial, no veo un futuro inevitable de riqueza, veo una ecuación que no cierra. Y cuando las matemáticas no funcionan, todo lo demás es decorado muy caro. Déjame explicarte algo que debería ser obvio, pero que la mayoría ignora. Una empresa puede tener una tecnología increíble, puede tener ingenieros brillantes, puede tener un producto revolucionario. Y aún así puedes perder todo tu dinero invirtiendo en ella si pagas un precio absurdo. ¿Recuerdas Cisco en el año 2000? Era el líder absoluto en infraestructura de Internet. Producto real, beneficios reales, crecimiento real. La llamaban la pala y el pico de la revolución tecnológica. Su acción cayó más del 80%. Y años después, décadas después, muchos inversores seguían sin recuperar lo que perdieron. ¿Por qué? Porque confundieron una gran empresa con una buena inversión a cualquier precio. Y ese es exactamente el error que millones están cometiendo ahora con las empresas de inteligencia artificial. Te dicen que no puedes permitirte quedarte fuera. Te dicen que esta vez es diferente. Te dicen que si no entras ahora, te arrepentirás para siempre. ¿Sabes qué te digo yo?
que he escuchado exactamente las mismas palabras antes de cada gran caída de la historia moderna, palabra por palabra. Y cada vez que las escucho, sé que la transferencia está a punto de acelerarse. Ahora, déjame presentarte a un personaje que he conocido durante toda mi vida. Se llama Señor Mercado. Y si vivieras al lado de este vecino, probablemente llamarías a la policía cada 2 semanas. Un día aparece en tu puerta completamente eufórico, ofreciéndote comprar tu negocio a un precio ridículamente alto. Parece que bebió 5 litros de café. Al día siguiente vuelve deprimido, derrotado, dispuesto a venderte el mismo negocio por centavos porque según él todo está perdido. El señor Mercado está loco. Pero su locura es útil si sabes cómo manejarla. El problema es que la mayoría de la gente hace exactamente lo contrario de lo que debería. Compran cuando el señor Mercado está saltando de alegría y venden cuando él está en su peor día, llorando en una esquina. Es como pedirle consejo financiero a tu amigo más emocional en medio de una crisis nerviosa. Y aquí está la ironía más grande. Si mañana tu tienda favorita pone todo al 70% de descuento, ¿qué haces? Entras con una sonrisa, empujas el carrito, compras el doble de lo normal. Pero cuando las mejores empresas del mundo caen 50, 60, 70%, la gente hace lo contrario. Venden, se asustan, corren hacia la salida como si el edificio estuviera en llamas. ¿Cómo puede ser que un descuento provoque alegría en un supermercado, pero pánico en un mercado financiero? Esa pregunta resume toda la transferencia de riqueza. Los que entienden que las rebajas son oportunidades terminan comprando barato lo que otros venden por miedo. Y los que reaccionan emocionalmente entregan su patrimonio en bandeja de plata. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental. La recesión que viene y va a venir no será un evento aislado. Va a coincidir con el pinchazo de una de las burbujas más grandes que he visto en mi vida, la burbuja de la inteligencia artificial. Y cuando esas dos fuerzas se junten, cuando la economía se contraiga al mismo tiempo que explota la sobrevaloración tecnológica, la transferencia de riqueza será brutal. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque he visto este patrón antes, en los años 70 con la crisis del petróleo, en los 80 con la inflación descontrolada, en los 90 con la burbuja tecnológica, en 2008 con la crisis financiera. Cada vez hay un catalizador diferente, cada vez la historia tiene un disfraz nuevo, pero el resultado siempre es el mismo. Los impacientes, los apalancados, los que confundieron especulación con inversión, terminan transfiriendo su riqueza a los pacientes, los disciplinados, los que se prepararon cuando nadie más lo hacía. Y la preparación no empieza cuando ves los titulares rojos. Empieza ahora, en este momento, cuando todavía puedes pensar con claridad, cuando todavía no hay pánico en las calles, cuando todavía tienes tiempo para construir tu arca antes de que empiece el diluvio. Si te gusta este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre finanzas y economía de verdad, sin trucos ni promesas vacías, suscríbete ahora. Porque en la zona de Warren no te vendo sueños. Te enseño cómo sobrevivir y prosperar cuando otros están perdiendo el rumbo. Déjame explicarte algo que la mayoría de la gente no quiere escuchar. La inteligencia artificial, tal como se está vendiendo hoy, tiene un problema matemático brutal. Las empresas están gastando cientos de miles de millones en infraestructura, en centros de datos que consumen la energía de ciudades enteras, en chips que cuestan fortunas, en equipos de investigación carísimos. Y del otro lado, ingresos que en muchos casos son una fracción minúscula de lo invertido. He visto estimaciones que muestran algo como $16 de inversión por cada dólar de ingreso actual. 16 a 1.
¿Sabes lo que eso significa? Significa que están apostando a que prácticamente toda esa inversión se va a convertir en beneficios futuros. Y eso no es un análisis, es un acto de fe, es esperanza disfrazada con hojas de cálculo bonitas. Mira, he observado un patrón constante en la historia. Las industrias donde las empresas gastan enormes sumas por adelantado, sin visibilidad clara de retorno, siempre terminan igual, con sobrecapacidad, con guerras de precios, con bajos retornos sobre el capital. La fibra óptica en los 90, las telecomunicaciones, la biotecnología en sus primeras décadas. Y ¿sabes qué? La inteligencia artificial no está rompiendo ese patrón, lo está repitiendo a una escala que hace que todo lo anterior parezca un juego de niños, pero la gente no quiere escucharlo, porque admitirlo significaría reconocer que tal vez, solo tal vez, pagaron demasiado por ese boleto al futuro. Ahora hay algo más que necesitas entender. La concentración del riesgo hoy es ridícula. Un puñado de empresas, 5, tal vez 10, concentran la mayor parte de las ganancias del mercado. Cuando los titulares dicen que el mercado va bien, en realidad quieren decir que esas 10 empresas van muy bien mientras el resto apenas respira. Y aquí está la trampa. La gente cree que está diversificada porque compra un fondo indexado, pero en la práctica está haciendo una apuesta gigantesca en esas mismas empresas hiperexpuestas a la misma narrativa. La inteligencia artificial lo es todo. Es como poner todas tus fichas en la misma casilla de la ruleta y luego convencerte de que estás diversificado porque apostaste en números de diferentes colores. Cuando esa casilla pierda, y perderá, la caída será proporcional a la concentración. Y te aseguro que será dolorosa. He visto esto antes. En los años 70 con el Nifty 50, las 50 acciones que supuestamente nunca podrían caer. En 1999 con las grandes tecnológicas de esa época. Y ahora otra vez. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y yo conozco esa rima de memoria. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas para lo que viene? Déjame darte algo muy simple, algo que funciona hoy igual que funcionaba hace 70 años. Primero, acumula efectivo. Sé que suena aburrido, sé que la gente te dirá que el efectivo pierde valor con la inflación. Y tienen razón en tiempos normales, pero una recesión no es un tiempo normal, es un mundo al revés. Y en ese mundo, el efectivo deja de ser pan duro y se convierte en un arma cargada. Es la munición que necesitas para comprar cuando todos los demás están vendiendo. Es tu pólvora seca. Sin efectivo disponible no puedes aprovechar las oportunidades que aparecen entre las llamas. Te quedas paralizado, mirando cómo todo se desploma sin poder hacer nada más que sufrir. ¿Cuánto necesitas? Para la mayoría de las personas, al menos 6 meses de gastos cubiertos. Eso no te hará rico, pero te mantendrá vivo y lúcido mientras los demás entran en pánico. Y luego, si puedes, una reserva separada. Un dinero que no necesitas para vivir, un dinero cuya única misión es desplegarse cuando el mercado esté pintado de rojo. Segundo, ten tu lista de compras lista antes de que empiece el caos. No puedes pensar durante una tormenta. Es como intentar leer poesía mientras tu casa se está inundando. No funciona. La recesión es el momento de actuar. Y para actuar bien, tienes que haber pensado antes. Mi proceso siempre ha sido sencillo. Busco entre 10 y 20 negocios excelentes, negocios con defensas reales,
con marcas que la gente reconoce incluso con los ojos cerrados, con flujos de efectivo que no se evaporan con un mal trimestre, empresas que sobrevivirían incluso si las noticias declararan que el mundo se está acabando. Y lo más importante, empresas cuyo valor intrínseco conozco. Porque no compras algo solo porque está barato, compras porque entiendes lo que vale en realidad. Y cuando llega la caída, abres tu lista, ves los nombres que ya investigaste, que ya entiendes, y actúas con calma mientras los demás corren. Te conviertes en ese raro inversionista que sonríe en medio del caos, no porque seas valiente, sino porque estás preparado. Tercero, y esto es fundamental, no uses deuda, jamás. Nada destruye fortunas más rápido que el apalancamiento. Puedes equivocarte eligiendo una empresa, puedes entrar tarde, puedes vender demasiado pronto y aún así sobrevivir. Pero cuando juegas con deuda, no estás invirtiendo, estás sosteniendo una granada sin seguro esperando que no explote. He visto a más personas destruidas por apalancamiento que por cualquier otra cosa. La deuda convierte una caída normal en una catástrofe personal. Convierte una recesión en una ruina. Y lo peor es que muchos ni siquiera se dan cuenta de lo cerca que están del abismo hasta que es demasiado tarde. Durante una recesión, los precios caen, sí. Pero también cae tu capacidad de aguantar la presión si tienes deuda. No puedes esperar, no puedes resistir, no puedes pensar con claridad. Un banco, un contrato, cualquiera puede obligarte a liquidar tus posiciones al peor precio justo cuando estabas a punto de recuperarte. Por eso te lo digo con absoluta claridad. No uses deuda, mantente lejos de ella. Cuarto, construye una base de empresas sólidas en sectores esenciales. La electricidad no deja de usarse porque el mercado cae. El agua sigue saliendo del grifo. La gente sigue comprando comida, medicinas, productos básicos. Son industrias aburridas, sí, pero aburridamente confiables. Y en las recesiones, la confiabilidad vale más que la emoción. Piensa en 2008. Mientras los bancos se desplomaban, mis participaciones en empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson, siguieron haciendo lo que siempre han hecho. Vender productos que la gente usa todos los días. No estaban aumentando sus ganancias de manera espectacular, pero tampoco se estaban hundiendo. Y ese flujo constante me dio el margen para ir a cazar oportunidades más arriesgadas mientras otros estaban paralizados. Y quinto, lo más difícil de todo, controla tus emociones. Las emociones son el verdadero enemigo del inversionista. Ese impulso que te grita que compres porque todos ganan dinero menos tú, o que vendas porque el precio bajó 2 días seguidos y tu corazón late como si hubieras corrido un maratón. En tiempos de crisis, la calma es una ventaja tan grande como el capital, porque mientras otros pierden la cabeza, tú mantienes la tuya. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia psicológica, es lo que separa a los que terminan transfiriendo riqueza de los que la reciben. Ahora, déjame ser completamente honesto contigo. No sé el día ni la hora exacta en que esta crisis explotará. Nadie lo sabe. Cualquiera que te diga que puede predecir el momento exacto está mintiendo o vendiendo algo. Pero lo que sé con absoluta certeza, es que siempre ocurre del mismo modo. Primero llega la euforia extrema. La gente empieza a creer que los precios solo pueden subir, que esta vez la gravedad dejó de funcionar, que incluso las ideas más absurdas van a la luna, y entonces la burbuja cruje.
se quiebra y quienes estaban flotando en euforia terminan entregando su riqueza a quienes tuvieron la paciencia de esperar un mejor momento. Lo mismo pasa en el extremo opuesto, cuando el miedo domina todo, cuando la gente vende, no porque reflexionó, sino porque entró en pánico. En esos momentos los activos no cambian, los negocios no cambian, cambia la mente de las personas. Y en ese estado entregan oportunidades gigantes a quienes se prepararon antes, cuando nadie prestaba atención. La transferencia es casi matemática. La riqueza fluye desde los que reaccionan hacia los que se preparan. Y este ciclo, créeme, será más grande que todos los anteriores, porque nunca antes habíamos visto una combinación tan explosiva, una recesión económica real, una burbuja tecnológica del tamaño de la inteligencia artificial y una concentración de riesgo tan extrema en tan pocas empresas. Es la tormenta perfecta y la mayoría de la gente ni siquiera ve las nubes acercándose. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Que hay dos tipos de personas en cada transferencia de riqueza: los que entregan su dinero sin darse cuenta y los que lo reciben. La diferencia entre unos y otros nunca ha sido la suerte, siempre ha sido la preparación, siempre ha sido el temperamento, siempre ha sido la capacidad de mantener la calma cuando el mundo pierde la suya. Yo ya he vivido 14 de estas crisis y si la salud me acompaña tal vez vea una o dos más, pero tú verás muchas, verás ciclos que aún no tienen nombre, crisis que hoy ni imaginamos, choques que harán temblar a todo el mundo. Y mientras algunos entrarán en pánico, como siempre ha ocurrido, otros aprovecharán la oportunidad que siempre se esconde detrás del miedo. La vida económica no es una línea recta, es un latido. Crece, cae, respira, se detiene, vuelve a levantarse. Y tú vivirás suficientes latidos como para equivocarte muchas veces. Y también para acertar de manera extraordinaria. La diferencia entre quienes salen destruidos y quienes salen más fuertes nunca ha sido el azar. Siempre ha sido la preparación. He dedicado toda una vida a reducir todo lo complejo del mercado en unas pocas verdades simples. No necesitas 100 reglas. Bastan 5 que puedas recordar incluso cuando el mundo se esté moviendo bajo tus pies. 1. Acumula efectivo para tener munición cuando llegue la tormenta. 2. Ten tu lista de grandes negocios lista antes de que empiece el caos. 3. No uses deuda jamás, porque la deuda convierte una caída normal en una tragedia. 4. Construye una base de empresas sólidas en sectores esenciales. Y 5. Controla tus emociones. Piensa en décadas, no en semanas. Si aprendes estas 5 cosas, no necesitarás que nadie te diga qué hacer en la próxima recesión. Lo sabrás. Será casi instintivo, porque te habrás entrenado para no dejarte arrastrar por la emoción colectiva, para mantener la calma cuando todos pierdan la suya. Y créeme, en los momentos más oscuros, la calma es una ventaja tan grande como el capital. A veces la gente me dice, ojalá hubiera empezado antes. Y yo siempre respondo lo mismo, no importa cuándo empieces, siempre que empieces, el tiempo es indulgente con aquellos que actúan, pero es cruel con los que esperan eternamente el momento perfecto. No esperes a que llegue la crisis en el titular de un periódico. Cuando eso suceda ya será tarde para prepararte. La preparación empieza hoy, en este momento, cuando todavía puedes pensar sin miedo, cuando todavía hay calma, cuando todavía tienes tiempo.
Sé que es extraño escuchar a un viejo hablar del futuro como si aún le perteneciera, pero quizá por eso mismo puedo decírtelo con más claridad. El mundo seguirá teniendo recesiones mucho después de que yo ya no esté aquí, pero tú seguirás estando. Y dependerá de ti decidir si esas recesiones serán capítulos de pérdida o capítulos de construcción. Así que toma lo que has escuchado hoy y conviértelo en una promesa contigo mismo. Prométete que no volverás a enfrentar una recesión vacío, improvisando, temblando. Prométete que la próxima vez llegarás preparado, con un plan, con disciplina, con la mente clara y el corazón firme. Y cuando ese día llegue, porque llegará, quiero que recuerdes estas palabras, no para honrarme a mí, sino para honrar tu propio futuro. Porque la verdad es esta: la crisis que nadie ve es la que más daño hace. Y esta crisis, esta combinación perfecta de recesión, burbuja tecnológica y transferencia masiva de riqueza, ya está en marcha. La pregunta no es si va a pasar, la pregunta es si tú estarás listo. ¿Serás uno de los que la marea arrastra o uno de los que ya estaba remando antes de que bajara el agua? Esa decisión, esa única decisión, definirá tu futuro financiero para las próximas décadas. Prepárate hoy, porque el mañana, con todas sus tormentas, va a necesitar la mejor versión de ti. Y si este contenido te ha ayudado a ver lo que otros no ven, si te ha dado, aunque sea una idea de cómo prepararte para lo que viene, suscríbete, porque aquí, en la zona de Warren, seguiremos desenmascarando las mentiras financieras y mostrándote la verdad que nadie más se atreve a decir. La transferencia ya empezó. La única pregunta que importa ahora es ¿en qué lado vas a estar tú?